tenemos como tema de la conferencia multiplicación, poder y dominio. Y yo le doy gracias al Señor por las experiencias que nos ha permitido vivir. Son muchas las experiencias y podemos hablarle muy fácilmente de esto, pero la idea no es hablar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hablemos. Y entramos en oración, mi esposa y yo, empezamos a ayunar, a buscar la palabra. Como hábito, tenemos la costumbre de levantarnos de madrugada, no podemos seguir durmiendo cuando son las 3 de la mañana, porque creemos y hemos entendido que es la mejor hora para hablar con Dios. Todo está calmado, todo está en silencio, tenemos una comunión de intimidad con Dios y Dios siempre responde. Pero habían pasado 9 días y Dios no respondía. Y le decía, Señor, ¿cuál es la palabra que yo voy a llevarle a ellos? Y no respondía. Y un día, sin estar orando, solamente acostado en la cama, meditando en el Señor me dice claramente al oído, diles que no tengan miedo. Y yo dije, Dios, Señor, pero esto no es lo que yo estoy esperando. Y me volvió a repetir, diles que no tengan miedo. Y allí recordé a un hombre a quien yo admiraba cuando era niño. Cuando yo tenía 9 años yo fui muy famoso, porque peleaba mucho en el barrio donde yo vivía. Y mi cuñado cazaba las peleas. Él apostaba para que yo fuese, y yo no sabía que él apostaba. Y cuando yo terminaba de pelear, él me decía, ganaste, y me daba un bolívar. En aquel tiempo un bolívar valía. Y resulta que yo admiraba a mi cuñado. Él se llamaba Pedro Zavala, fue uno de los hombres más conocidos acá en el municipio de Lagunilla, un deportista muy famoso en toda Venezuela, uno de los mejores ciclistas que Venezuela dio. Y uno cuando está niño siempre admira a alguien. Yo admiraba a Pedro Zavala, mi cuñado, y quería ser como él, porque yo veía que tenía una fuerza grande. Yo decía, yo quiero tener fuerza cuando él me lleve a pelear, porque yo era pequeñito, era delgadito, y a mí siempre me ponían a pelear con unos que eran mucho más gordos, más altos que yo, y él me decía estas palabras, no tengas miedo. Y me tomaba por el hombro y me estremecía y me decía, no tengas miedo. Y eso empezó a penetrar dentro de mí y de verdad que yo me lo creí. Yo aprendí a no tenerle miedo a nadie. Pero cuando yo peleaba y me agarraban y empezaban a darme golpes, entonces yo quería tener un poder sobrenatural, pero como no lo tenía la obligación de usar mis propias fuerzas. Terminaba la pelea y aunque todos por allá me abrazaban, mi cuñado decía, ganaste, toma un bolívar para que compres lo que quieras. Aunque todos decían que yo había ganado, los golpes que yo recibía y el dolor que yo sentía cuando llegaba a casa, los chichones y los moretones que tenía, me decían lo contrario, no ganaste. Me acostaba con dolor en la cama, y estaba todo el día pasando el dolor, hasta que volvía otra semana para volver a pelear. Mire, en los años de servicio que nosotros tenemos, a mi esposa y a mí nos ha tocado librar muchas batallas, hemos enfrentado diferentes tipos de demonios. Y siempre hemos alcanzado victoria. Escuche lo que le estoy diciendo. Nos ha tocado enfrentar diferentes tipos de demonios. Los demonios, al igual que Satanás, son unos fanfarrones, son unos mentirosos. Tanto que su padre, dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. O sea, ellos son mentiras que vuelan por los aires. Es más, en Efesios, en el capítulo 6, la palabra que aparece allí es metodía, y lo que significa es mentiras que vuelan por los aires. O sea, los demonios trabajan poniendo mentiras en la mente de las personas para hacerle creer muchas cosas y someterlos, metiéndoles miedo y haciéndole creer que Él es el amo y señor de todas las cosas. O sea, cuando tú te enfrentas a un demonio, sé que aquí hay personas que han sentido ataques demoníacos, que han tenido enfrentamiento con demonios en sus casas, que a veces se le presentan dificultades y no encuentran cómo hacer. Pues cuando esos demonios llegan, tú tienes que entender que ellos van a trabajar en ti para hacerte creer que tú no vales nada y que tú tienes la batalla perdida. Hay gente que se especializa en meter miedo, y aún gente dentro de las congregaciones que se especializan en meter miedo con una palabra para hacerle creer aún a algunos ministros
que ellos están a merced de los demonios. Yo recuerdo una líder de una congregación de Maracaibo, en cierta ocasión llegó cuando nosotros estábamos en plan de multiplicación. Y hablo esto porque en la multiplicación hay mucha oposición. Cuando tú tienes planes para empezar a expandirte, para ensanchar tu territorio, los demonios se activan y ellos empiezan a presentar oposición para que tú no hagas lo que tienes en mente hacer. Mi esposa y yo sacamos un proyecto muy bueno. Habíamos pensado comprar un terreno, edificar una congregación para 1,200 personas, y desde allí empezaron los ataques, la oposición. Llegó una líder de una congregación de Maracaibo y muy religiosa dijo: voy a esperar que terminen porque traigo una palabra de un profeta para el pastor. En ese tiempo no se me había revelado lo apostólico, y cuando terminó el servicio se acercó y de una forma muy mística me dice: pastor, el profeta le manda a decir que haga 7 días de ayuno porque un demonio llamado Apolión lo va a matar. ¿Qué haría usted si alguien le dice estas cosas? Yo le pregunté: ¿cómo se llama? Apolión. Y dijo que lo iba a matar. Yo le dije: dígale a Apolión que por más de 30 años su padre Satanás ha intentado matarme y no ha podido. Y si el padre de él no ha podido, ningún Apolión ni millares que vengan contra mí van a meterme miedo. Nunca, cuando un demonio te amenaza, él puede cumplir su amenaza en tu vida si tu vida está aferrada a Dios, si tú estás viviendo en sometimiento. La palabra dice, Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de vosotros. Cuando tú vives una vida de sometimiento, estás cumpliendo con un principio de multiplicación. Porque tú te sometes no solo al Padre, te sometes al Padre terrenal, a los padres que Dios te ha dado aquí en la tierra. Y ese sometimiento tiene que respetarlo Satanás y tienen que respetarlo todos los demonios. Cuando tú llegas a un lugar a establecer la palabra de Dios, las almas que están allí quedan liberadas con solamente tu presencia. Algunos no lo entienden, pero cuando ustedes llegan a un hogar, ustedes van inundados por la presencia de Dios. Y hay algo alrededor de ustedes que empieza a expandir el poder divino. Yo no sé cuántos recuerdan lo que sucedió con Jesús cuando aquella mujer tocó el manto. Dice que poder salió de él. Cuando tú llevas la misión de ganar almas, el poder de Dios sale de ti. Y las almas que están cautivas por los demonios, por los lazos del enemigo, empiezan a sentir el impacto del poder que está en tu vida. Eso lo saben los demonios. Algunos cristianos lo desconocen. Lo desconocen sencillamente porque el mundo invisible no podemos observarlo con nuestros ojos naturales. Pero ellos se encargan de cumplir una misión. ¿Para qué? Para que tú, como misión que tienes de multiplicarte, no llegues a cumplir esa tarea. Ellos te cazan, empiezan a montar cacería, tanto que el apóstol Pedro dijo que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ellos empiezan a montarte cacería para ver cuáles son tus debilidades. Cuando ven que no tienes ninguna debilidad, envían espíritus de enfermedades a tu casa para enfermar a tus hijos. Envían espíritus que ocasionan accidentes. Hay personas que han sufrido accidentes acá y no se explican la razón. Vas tranquilo en tu carro y de pronto alguien se te lanza encima, te voltea el carro, no sufres daño, pero te desbarata el carro. Y es allí donde los demonios lo que están es tratando de evitar que tú entres al plan para cumplir el proyecto de la multiplicación en tu vida. Ellos quieren atrasar lo que Dios hace. Entonces, mira, los demonios son brutos, ellos son muy tontos. Porque ¿qué hacemos nosotros los ministros? Les respondemos con oración. Llamamos a nuestros hijos y empezamos a formar equipos de guerreros, movemos los equipos de intercesión. Y cuando sucede eso, en todas partes hay un grupo intercediendo, ayunando, clamando, lo resistimos. Y es allí donde él no puede soportar y huye de nuestra casa. Él tiene que soltar lo que nos pertenece. Cuando los equipos de intercesión, de oración empiezan a orar, es cuando empieza a manifestarse la multiplicación en la vida de cada uno. Así es. Satanás no sabe
que con sus ataques lo que hace es movernos a la oración. Porque cuando tú estás siendo atacado por Satanás, ¿qué haces? Si no llamas al apóstol, a tu pastor, lo que haces es arrodillarte en un rincón y decirle: Señor, dame fuerza. Y el Señor te da de su espíritu, Él no te lo va a negar. Y es allí donde tú empiezas a sentir la unción del santo en tu vida que se manifiesta y tomas el valor para enfrentar al que venga contra ti. ¿Te ha pasado alguna vez que has recibido ataques y entonces en vez de salir corriendo lo que haces es que te arrodillas y le pides al Señor: levanta tus manos y siente que te inundas con el poder de Dios? Así trabaja el Señor. Él te promociona. Él lo que hace es promocionarte a ti con sus ataques. Aún el que estaba descuidado se despierta a guerrear cuando es atacado por un demonio. Eso no es así. Estaba descuidado: yo entiendo que esto vino por un descuido que tuve, había dejado de orar, no estaba diezmando, porque hay gente que se descuida en los diezmos. Nosotros que somos ministros entendemos, y tardan un tiempo, y no es que lo estoy guardando para dar más. Mire, ¿sabe qué es peligroso? Permitirle al devorador que entre a tu casa a quitarte lo que con tanto esfuerzo tú conseguiste. Y el devorador solamente va a entrar cuando tú se lo permites. Todo lo mal que llega a tu vida llega cuando tú le das permiso. Porque lo único que le da permiso legal a los demonios para actuar es el pecado. Y el que no está diezmando está robando a Dios. Y eso lo aprovechan los demonios para atacar a la persona y ponerlo en una condición de necesidad y de miseria. Entonces, con sus ataques, Él te promociona. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios en oración, tus fuerzas se multiplican. Dígase: multiplican mi fuerza. Se manifiesta el poder de Dios y empiezas a tomar dominio ante las fuerzas del mal. Satanás sabe que tú recibiste autoridad de parte de Dios, delegada por el mismo Dios Altísimo, para someter toda fuerza del mal. Dale un aplauso al Señor, que eso es grande, eso es bueno. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces, es a partir de ese momento donde empiezas a cubrir tu territorio. Escucha, tú tienes un territorio que mantienes allí todo el tiempo cubierto con tus oraciones. En ese territorio está tu familia, están tus hijos, están tus propiedades. Es allí donde tú proteges tu campamento con autoridad y le ordenas a los demonios que suelten lo que se habían querido llevar. ¿Qué es lo que sucede? Te haces fuerte, porque se te multiplica la fuerza, el poder, tomas dominio. ¿Alguna vez te han atacado algún miembro de tu familia con alguna enfermedad? ¿Sabe qué duele? Que agarre un demonio a tu hijo y que lo someta al dolor, y que tú veas a tu hijo llorando de dolor y que no puedes hacer nada, y que los medicamentos no le hacen nada, y que cuando lo llevas al médico, los médicos te dan una mala noticia. Y allí tú empiezas a preocuparte y a pensar: ¿qué sucedió aquí? A nosotros no sucedió. Es terrible cuando se meten con lo que más quieren. Se metieron con nuestra niña. Y los médicos nos dieron noticias que no eran nada alentadoras. Y yo dije: esto no puede ser. Esperé que fueran las 3 de la mañana y me fui al patio de mi casa y dije: Satanás, vas a conocer quién soy. Salí a las 3 de la mañana al patio de mi casa, y ahí, cuando todos estaban oscuros, cuando todos estaban durmiendo, cuando no habían vecinos despiertos, empecé a retarlo. Y le decía: si eres valiente, aparécete. Había un monte allí y me metí en ese monte y empecé a gritarle: Satanás, eres valiente, aparécete. No eres valiente, ven acá, enfréntate con un hijo de Dios. No apareció, pero aparecieron 2 demonios. Y los demonios quisieron meterme miedo. Tenía el teléfono en la mano, uno me hizo así, me arrebató el teléfono y lo tiró contra el suelo. Pero eso lo que hizo fue darme más ira santa. Y le dije: no es con ustedes, quiero a su padre, traigan a su padre aquí, ustedes váyanse. Se fueron.
Allí se manifestó la autoridad. Estuve rato tratando de que Satanás apareciera porque tenía ganas de agarrarlo por los cuernos y revolcarlo en el suelo, pisotearlo y decirle que soltara a mi niña. Y le decía, no lo veía, pero le decía, quita tus garras de mi niña. No te permito que toques a la ungida de Jehová. Tú no tienes autoridad sobre el cuerpo de ella. Vete ahora en el nombre de Cristo. 2 horas estuve esperando que llegara y no llegó ese cobarde. Pero me fui al cuarto de mi niña y le puse la mano y dije, estás libre, en ti no hay nada. Fuimos al médico, le hicieron los exámenes y los doctores decían, pero qué operación si ella no tiene nada, está todo nuevo, todo está sana. Él tiene que quitar las garras. Aplauda al Señor, ese es bueno. Lo que creo, y lo decía el apóstol Olve la noche, Dios en este tiempo está formando una generación de hombres y mujeres que no le tienen miedo a nada, que no le tienen miedo al diablo, que son valientes, una generación que está siendo procesada como el oro con fuego. La Biblia habla del oro fino, del oro puro. ¿Sabe usted cuál es el proceso? El orfebre lo mete en el horno varias veces. Después que lo pasa por el fuego más intenso, él lo va sacando y observa. Cada vez que observa, él está tratando de ver si las impurezas salieron. Pero algo muy importante, cuando ya termina el proceso del fuego, él ve su rostro reflejado en el oro y dice, ahora sí está listo. Hasta allí Dios nos lleva. Hasta que su rostro se ve reflejado en nosotros. Hasta que la imagen de Cristo se vea reflejada en nuestras vidas. Hasta allí Dios te lleva. Todo lo que has pasado, todo lo que puedas pasar es parte de ese proceso. Yo estuve leyendo un texto bueno en Efesios, Hebreos capítulo 2. Maravilloso. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando yo leí ese texto dije, ¿te das cuenta que es un fanfarrón? Él perdió todo dominio, ya él no tiene el imperio de la muerte, a él le fue arrebatado. Tú no tienes poder sobre nosotros. Puede decirte el médico que tú no tienes solución, puede darte una mala noticia. Déjame decirte que tú no vas a morir, tú vas a vivir. Cristo está contigo. Hayan dicho de ti lo que hayan dicho, el poder de las tinieblas tiene que ahuyentarse con lo que tú estás haciendo. Mientras tú le sirvas a Dios, aplaude a Dios con ganas, que ese es el Dios que tenemos. El Dios que te da autoridad, que te da poder y que te da dominio. Venga lo que venga. ¿Sabe qué? El profeta Elías es conocido como el profeta de fuego, uno de los hombres más usados en el tiempo antiguo. Y el profeta Elías, aunque surgió de la nada, según los teólogos, él tuvo que vivir un proceso antes de volver a enfrentar al rey Acab. Él venció a los profetas, los degolló, les cortó la cabeza, todos aplaudieron. Allí hubo un cambio. La gente que estaba indecisa, cavilando en dos pensamientos a quién servían, reconocieron, aún el rey reconoció que Jehová era el Dios verdadero. Ahí hubo una multiplicación, poder manifestado y dominio sobre las fuerzas del diablo. Elías salió de allí. Dios lo forma y lo usó para tomar venganza contra Jezabel. Jezabel era una mujer despiadada que había dado muerte a los profetas de Baal. Muchos profetas se habían ido a esconder por miedo a esta mujer. Ella había cambiado la idolatría en Israel. La nación había cambiado por completo, producto de la acción satánica de aquella mujer. Toda la nación había entrado en un caos. Ya no se buscaba a Dios en los altares, al Dios verdadero, sino que se adoraba a los Baales y a los dioses de acera. Todo el mundo, aún los que antes servían y conocían al Dios verdadero, se habían desviado de su fe y estaban adorando a los Baales. Llega Elías, Dios lo usa para que él tome venganza contra esta mujer despiadada.
los profetas de Baal fueron degollados de la misma manera que Jezabel había degollado a los profetas de Jehová. Escuche, lo mismo que ella hizo con los profetas de Jehová, Elías lo hizo con los profetas de Baal. Dios me decía en estas madrugadas que en este tiempo Dios va a traer venganza contra quienes han introducido idolatría en nuestra nación. Va a traer venganza contra aquellos que han introducido idolatría en Venezuela. Todos estos que han venido de otras partes a engañar, a traer engaño a la nación, Dios va a tomar venganza. Se aproxima el tiempo, yo lo creo, Dios me lo dijo. ¿Sabe lo que está pasando? Que se aproxima un momento en que se dejará oír la voz profética sobre los 4 puntos cardinales de nuestro país y Venezuela va a entrar en una condición de libertad. Eso está cerca. Y todo lo que por mucho tiempo trajo maldición va a ser ahuyentado, así como las fieras de la selva cuando oyen el rugir del león. Porque en Venezuela hoy el león de la tribu de Judá dejará oír su rugir a través de la voz de los profetas. Los profetas de Dios se levantan en este tiempo. Amén, alabe a Dios. Lo que viene es grande para nuestra nación. Lo que viene es poderoso. Dios está formando un ministerio global para surgir en medio de la crisis. Es innegable el hecho de que Venezuela está en una situación crítica. Pero antes de que ese ministerio poderoso se conforme, es necesario que pase por muchas experiencias dolorosas. Aló, esto no gusta a veces, pero es así. No crea que los ministros que estamos aquí nos dieron el nombramiento, nos dieron el cargo y de una vez empezamos a gozar de las bendiciones de Dios. Hemos derramado lágrimas, algunos de ustedes no lo saben. Hemos tenido que doblar rodillas pidiéndole a Dios auxilio. No ha sido fácil, esto ha sido duro. Todo ministerio tiene que pasar por un proceso doloroso, porque allí es donde se forma. Mire, después de que Elías derrotó a los profetas, se alborotó el infierno. Los demonios de persecución y venganza llenaron el corazón de Jezabel y empezó a jurar que ella no descansaría hasta cortarle la cabeza a Elías. No lo dijo cualquier mujer, lo dijo la reina de una nación. Tenía todo el poderío, tenía todo a su alcance para hacer lo que estaba prometiendo hacer. Podía hacerlo. Ella podía matar a Elías y lo estaba prometiendo. Cuando Elías escucha la voz de esta mujer, siente temor. La Biblia dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, por muy poderoso que fuese considerada la vida de Elías, él también tenía sentimientos y emociones que se desenvolvían dentro de él. Y él, cuando escuchó que la mujer lo andaba buscando para matarlo, él sintió temor y huyó. Dios le dijo que se fuera a la montaña. Escondido en una cueva, empieza a vivir los momentos más duros y difíciles de su vida. Se siente sin apoyo. Él dice, todos me han abandonado. Y es el primer síntoma que siente alguien cuando empieza a recibir persecución. Dios lo lleva junto a un arroyo llamado Querid. Diga conmigo Querid. ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Allí estuvo Elías 6 meses. Lo alimentaban los cuervos, unos animalitos supuestamente, porque la palabra que allí aparece para mencionar a los cuervos es la misma que aparece en Jeremías y está refiriéndose a unos comerciantes que habitaban al otro lado del arroyo. Entonces dicen algunos teólogos que es probable que sean los comerciantes los que le traían carne para alimentarlo. Pero sea como sea, sabemos que para Dios no era imposible poner carne en el pico de unos cuervos para que le trajeran a Elías. Tenía el arroyo del agua para beber, estaba tranquilo, pero cuando el arroyo se seca, entonces él empieza a sufrir, deseando que llueva.
No sé cuántas veces oró Elías para que lloviera, pero no iba a llover hasta que Dios no le dijese. Ahí estaba, todos me dejaron, empieza un llanto, un lamento en él, pero ¿sabe lo que significa, querido? Romper, quebrar en pedazos. Y esto no es casualidad. Dios le dijo que fuera allí porque Dios quería romper en Elías muchas cosas que aún estaban en su vida y que se manifestaban. ¿Para qué? Para de pronto mostrar una imagen diferente a la que en verdad Dios quería que mostrara. Entonces, Dios en ese lugar estaba quebrantando, estaba rompiendo en pedazos los sentimientos de inseguridad y de temor que estaban en Elías. ¿Por qué? Porque Elías necesitaba ser confrontado. ¿Para qué? Para que se formara en él un digno representante de Dios. Dele un aplauso al Señor, así lo hace Dios. Todo lo que ha pasado por tu vida es necesario. Todo dolor, todo quebranto, toda lágrima derramada es necesaria. ¿Cuántos aman a Dios? Si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Mire, y te voy a decir esto. Si tienes problemas con tu pareja, eso era necesario. Porque nunca tuviste valor para solucionar esos problemas. Ahora que te encuentras en peligro de perder tu matrimonio, estás buscando auxilio, estás buscando ayuda. Eso era necesario. Nunca tuviste valor para acercarte a los pies de Cristo y reconocer tu falta. Ahora que estás necesitado, si llegas a Él diciéndole, ayúdame, Señor. Dios, con esta crisis que le ha tocado atravesar a nuestra nación, ha permitido que el dolor y el quebranto llegue a algunos para hacerlos más fuertes. Pablo decía, quítame esto de mí, no lo soporto. Un mensajero de Satanás que le llegaba y le decía, le daba mensajes torturadores y él le decía, quítamelo 3 veces, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se hace perfecto cuando eres débil, cuando eres sencillo. Hasta allí quería llevarlo Dios. Muchos han visto caer el orgullo, han visto caer la altivez, la prepotencia. Hay cristianos que a veces caen en ese error de ser o creerse más que los demás. Y Dios los lleva a que sean más sencillos y humildes. Por eso, ahora son más fuertes. Porque en esa condición de sencillez es cuando Dios está perfeccionando su poder en ellos. ¿Aló? 6 meses siendo alimentado por los cuervos, bebiendo del arroyo, pero cuando se seca el arroyo, después de ser probado, después de vivir en escasez, Dios le dice, sal ahora de aquí y vete a Serepta. Diga conmigo, Serepta. Mire, las cosas que están escritas en la palabra no están escritas por casualidad. ¿Qué significa Serepta? Horno de refinación. Qué maravilloso, ¿verdad? Le dijo a Elías, Elías, vete donde está el horno de refinación. Allí Dios lo llevó. Si Elías no era quebrantado y no pasaba por el horno de refinación hasta ser sometido a su carácter, él no volvería a ver lluvia en la tierra. No era cuando Elías quería, era cuando Dios le iba a decir. ¿Por qué? Lo que Dios inició, o lo que dio inicio a la crisis en aquel lugar, no fue la escasez, no fue la falta de agua, no fue la falta de alimento. Lo que dio inicio a la crisis allá en donde estaba Elías fue la oración de un hombre. ¿Eso no es así? Cuando Elías oró, cesó la lluvia y allí empezaron a secarse los pastizales, empezaron a morir los animales porque no tenían agua, no había fruto porque los árboles no podían recibir el agua. Allí empezó la crisis. Entonces lo que dio inicio a la crisis fue la oración de un hombre, y la oración de un hombre en este tiempo será lo que traerá la lluvia sobre Venezuela, sobre esta nación. Un hombre llamado ministerio que se va a levantar con la fuerza del ciclón.
Un hombre que traerá a la nación de nuestra Venezuela amada lluvia de bendición por siempre. Aplauda al Señor, que Él es bueno. Alabamos su nombre. Elías era el que portaba la palabra. Él era el profeta, el que había quedado. Los demás no estaban. 200 estaban escondidos en las cuevas. Era el que tenía el respaldo divino. Por eso Dios lo quería perfecto. Dios lo quería quebrantado y refinado. Diga refinado. Muy pronto Dios va a traer lluvia de multiplicación y abundancia sobre Venezuela. Lo creo, lo creo. La oración de los profetas que han quedado van a permitir que los cielos se abran. Y mucha gente que reciba esa oración y acepte esa oración profética van a ser prosperados. ¿Qué dice Crónicas? Segunda de Crónicas 20:20. Crea a Dios y estarás seguro. Pero crea a los profetas y serás prosperado. Cuando la palabra profética es soltada, algo sucede. Venezuela va a ser inundada por la palabra profética. Y Venezuela va a ser estremecida con la palabra profética. Y aquellos que reciban la palabra profética van a llevar prosperidad a Venezuela. Venezuela será prosperada. Aplauda al Señor, Él es bueno. Bendito es Dios. Y lo maravilloso es que las naciones del mundo van a oír y van a conocer la palabra profética que sale por nuestra boca, de aquí de nuestra nación, por la manifestación de gloria de Dios en nuestro país. Viene multiplicación a nuestra nación. Y la multiplicación va a traer consigo manifestación del poder de Dios. Y el poder de Dios va a traer consigo dominio total sobre las fuerzas del mal. Satanás ya no tendrá más permiso para hacer nada en la casa del Señor, ni aún fuera. Porque por todas partes la multiplicación va a llevar a hombres y mujeres con palabra profética que van a esparcir las fuerzas del mal. Los demonios tendrán que correr. No podrán sostenerse en pie, ni en ningún lugar. Porque donde quiera que vayan se van a encontrar un hombre y una mujer de Dios temeroso, hablando palabra profética. Multiplicación, poder y dominio. Alabe a Dios que el infierno está temblando. Alabe a Dios, bendito es Dios, Señor. Su nombre es glorificado. Alabado es el Señor. ¿Qué sucedió cuando Elías nuevamente, después de ser procesado en Querit y después de haber pasado por el horno de refinación, se fue nuevamente a enfrentar al rey? Y oró Elías y la lluvia volvió otra vez. Los profetas que estaban escondidos en las cuevas se alegraron, porque cuando ellos vieron la lluvia dijeron: ya va a cesar la persecución. Se alegraron. Eso significaba que ya podían salir de sus cuevas y dejar oír de nuevo sus voces al pueblo. Ellos entendieron, cayó lluvia, Elías ya fue y solucionó el problema. Dejaron sus cuevas, diga, los profetas dejaron sus cuevas. Se multiplicó la palabra profética, porque los que estaban en las cuevas salieron de una vez a profetizar. Y la nación fue estremecida por el poder de Dios cuando todos esos profetas que estaban encuevados empezaron a hablar palabra profética. Déjeme decirle esto, que durante mucho tiempo lo he visto. En nuestro país, los profetas han estado escondidos, han estado encuevados dentro de algunas iglesias por temor a ser perseguidos y juzgados por la tradición religiosa y el legalismo. Hay profetas en las iglesias, en muchas congregaciones, a quienes Dios le da palabra profética y se abstienen de hablar por temor a ser perseguidos. Lo mismo que pasaba. Yo lo viví. Me costó mucho aceptarlo. Mi esposa siempre me decía: papi, Dios me dice que tú eres apóstol. Se levantaba en la madrugada y decía: esta mujer otra vez. Y yo le decía: sí, está bien, mi amor. Mi amor, tú eres apóstol. Dios me dijo que eres apóstol. No lo entendía hasta un día que yo llegué aquí y el apóstol Olver me ministró, me impartió y me asignó esa responsabilidad. Ya en los Estados Unidos una vez se me subió un profeta como de 200 kilos encima, me estaba aplastando y me decía: vas a llevar palabra profética a la nación de Venezuela. Y yo
Mire, yo lo escuchaba y todos estaban alegres por lo que me estaba diciendo. Era una convención internacional y habían como 500 personas, ministros, todos, y todos estaban contentos con lo que él me estaba diciendo en inglés. Me interpretaba un mexicano y yo lo que decía, Dios mío, que se me quite de encima, me está ahogando. Randy Lexner, no sé si algunos lo conocen, él ha escrito varios libros. Se me subió arriba, me puso los brazos y empezó a profetizar para acá, para esta nación. Junto a tu esposa Dios te va a llevar, vas a hablar palabra profética, se van a levantar muchos ministerios. Eso está sucediendo. Pero aún con todo y eso no aceptaba esa palabra. Alabe a Dios que Él es bueno. Hace más de 20 años estábamos congregados, estaba el apóstol Olver con nosotros. Era un muchacho joven que danzaba como nadie y que buscaba mucho el rostro del Señor. Y ese día estábamos nosotros reunidos allí y llegó un policía y dijo, vengo a matar a los apóstoles. Yo miré para todos lados y decía, ¿dónde estarán los apóstoles? No entendía, este hombre se equivocó, esta no es la iglesia, le decía. Poseído por demonios. Nunca habíamos visto una legión salir de la boca de un hombre. Miles de voces, multitudes, voces, diferentes voces salían por su boca cuando estuvimos ministrándole. Quedó libre, pero eso me quedó a mí en la mente. Apóstoles. Aquí está el apóstol Olver. Estaba allí. Y aquí está el apóstol Helio. Denle un aplauso por lo que Dios ya había designado hace años. Por lo que Dios había ya designado hace años. Alabe, alabe a Dios que eso es bueno. En este tiempo Dios despierta el espíritu de profecía en las iglesias para bendecir a nuestra nación. Aplauda a Dios, el espíritu de profecía se despierta. Declaramos que nuestra nación es una nación próspera porque crea a los profetas. Bendición. Y yo siempre lo he dicho. Venezuela tiene muchas riquezas para bendecir a otras naciones. Y muchas naciones van a ser bendecidas por Venezuela. Esto parece irónico. Ahora Venezuela está en crisis y parece que no tuviera nada, pero tenemos nuestro suelo repleto de riqueza. Y con esa riqueza vamos a bendecir a muchas naciones. Venezuela próspera porque cree la palabra profeta. Muchos profetas que estaban escondidos salen de su escondite ¿para qué? Para alzar su voz en Venezuela. Y las naciones del mundo van a saber que Venezuela es una nación próspera y bendecida por Dios, porque se va a correr la voz. Hoy se levanta una plataforma dimensional donde se rompen estructuras mentales, donde llega a las mentes de las personas que durante mucho tiempo fueron frenados e imposibilitados al crecimiento y a la multiplicación, porque allí había alguien que les decía, no hagas eso en esta casa. Pero hoy la revelación de la palabra profética va a llegar a la vida de ellos aún durmiendo, y se van a levantar, van a hablar en su congregación, y esas congregaciones van a ser transformadas por la palabra profética, por el cumplimiento del poder, porque en esas congregaciones vendrá multiplicación, vendrá manifestación de poder, vendrá poder absoluto y dominio sobre toda fuerza del mal. Tiempo de multiplicación, poder y dominio. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que te pongas en pie, levantes tus dos brazos. Levanta tus dos brazos en esta hora. Ordeno a toda fuerza del mal que se someta por el poder de la palabra. Tomo el dominio sobre todo lo que me pertenece por herencia. Yo quiero que usted lo diga. A usted le pertenece ganar a su familia. Le pertenece traer aquí a la familia suya. Dígalo. Declaro que nunca más ningún demonio va a tomar lugar en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en mi cuerpo, ni en mi matrimonio, ni en mi finanza. Echo fuera toda enfermedad, todo vicio, todo pecado adherido. En el nombre de Jesucristo declaro victoria eterna sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Abra su boca y alabe. Declare. La declaración tuya son decretos gubernamentales del reino que van a establecer en la dimensión espiritual cambio. Ahora tú estableces un decreto en tu hogar, en tu vida, y cambios en la atmósfera van a suceder. Cuando tú salgas de acá de esta casa, tú vas a ver cómo la atmósfera cambia. Cuando llegues a tu casa, vas a recibir noticias. Te van a dar buenas noticias. Van a sorprenderte con buenas noticias. Someto toda fuerza de las tinieblas
tinieblas por el poder de la palabra profética y declaro sanidad sobre mi nación. Venezuela es libre. Venezuela es libre. Esta es una conferencia que trae crecimiento. Y el crecimiento trae multiplicación. Y la multiplicación trae manifestación del poder. Y el poder trae dominio. No tengas miedo. Dios te llama a multiplicarte. Piensa en los muchos hijos que has de engendrar en lo que resta de año. Decide hoy mismo a no prestar oídos al temor. Los que tienen éxito en esta vida son los que oyen lo que Dios dice y lo atesoran en su corazón. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Venezuela te llama. Hay poder en Cristo Jesús. No vas a morir. No tengas miedo. Dios tiene cuidado de ti y todo lo que hay para ti es bien y misericordia. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu